Bienvenidos a este noveno Café UAM de la Innovación. En este caso nos acercamos a una temática extraordinariamente relevante como es el arqueoturismo y los territorios sostenibles. Antes de nada, junto a estas palabras de bienvenida, no quería dejar pasar la ocasión para recordar que estos cafés son un elemento, un evento que permite el diálogo y la reflexión sobre temas específicos, con la idea de que desde el conocimiento que generamos en la universidad, la investigación que realizamos en estos temas específicos, podamos encontrar agentes en la sociedad, instituciones, fundaciones, empresas, interesadas en ser receptoras de esa transferencia del conocimiento para así dar lugar a procesos de innovación en todo su amplio espectro y en todos sus. Ese es un poco el objetivo que tenemos con estos cafés UAM de la innovación. En este caso, como decía, sobre arqueoturismo y territorios sostenibles, que básicamente lo que vamos a tratar es de poner en valor todo lo que es el patrimonio arqueológico y la creación de circuitos turísticos en los que presente y pasado se unen para así generar impacto y relación con los ciudadanos, las administraciones, el tejido empresarial, el turístico en esas zonas, digamos, de impacto por el patrimonio arqueológico. Hoy tenemos una mesa particularmente relevante, una mesa redonda que moderará el profesor Javier Salido, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, y participarán también la profesora Antonia Sáez, del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad, el profesor Joaquín Barrio, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, que es además director del SECIR, el Servicio de Conservación, Restauración y Análisis Científicos del Patrimonio Arqueológico, junto a doña Belén Martínez, subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad de la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, y el doctor Jaime Solano, director general de GEBAM, Guías Interactivas. Como ven, 5 ponentes de alta cualificación profesional que sin duda nos permitirán adentrarnos en esta temática tan sumamente interesante y que en definitiva a todos nos implica. Sin más, deseando que la mesa sea fructífera, sea de su agrado y que para todos aquellos que no nos conocen como Universidad Autónoma pues hayan tenido este primer contacto, aunque sea virtual, esperando que en el futuro estos cafés puedan ser presenciales, que es como se diseñaron. Como digo, sin más, les doy la bienvenida a esta mesa redonda. Muchas gracias y buenas tardes. Ahora toma la palabra la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Buenas tardes a todos. Quiero daros la bienvenida a esta sesión o esta jornada organizada por la Fundación y por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología. Y evidentemente la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es muy relevante en esta materia, puesto que tenemos, además de un grado en turismo, podemos calcular y valorar el impacto económico que tiene el sector turístico en España. Entiendo que el arqueoturismo y el turismo sostenible es una alternativa, una forma de diversificar la oferta y en la medida que seamos capaces de valorar su impacto económico será mucho más necesario o más importante para nosotros. Espero que la mesa redonda, el café, sea muy gratificante para todos, que se aprendan muchas cosas y que sea una jornada provechosa. Aprovecho para
para felicitar o para dar las gracias a la profesora Antonia Sáez, también a todos los que se presentan, que es miembro de esta facultad y miembro de mi departamento y lógicamente tiene mucho conocimiento sobre el tema del turismo y mucho que decir en este caso. Nada más, que sea todo una buena jornada y espero veros pronto. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí. Soy Fidel Rodríguez, director general de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, y yo, bueno, saludar y reiterar las palabras tanto del vicerrector como de nuestra decana. Buenas tardes a todos, a profesores y profesoras, a ponentes y amigos, muchos amigos que habéis estado, que os habéis inscrito a esta jornada. Es una de las jornadas más numerosas, os habéis apuntado algo más de 100 personas. Y realmente nos ha sorprendido el interés que ha tenido esta jornada, y si se nos quedará corta, pues prometemos volver a hacer otra de la misma línea. Sabemos que hoy en día el turismo especializado y la puesta en valor, ¿no?, de nuestros territorios desde un punto de vista sostenible, entiendo que es sostenible desde una visión integral, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental, también económico, social, de reequilibrio entre los territorios, ciudad y campo, pues es tan importante hoy en día por muchos motivos de la pandemia que estamos viviendo, pero también de la propia economía y sociedad que estábamos viviendo previamente a la pandemia. Para nosotros, como Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos una misión fundamental, que es ayudar a la universidad a conectar con su entorno. Intentamos, por medio de este tipo de actividades, de la innovación, de la formación a lo largo de la vida o de otras actividades que nos tienen encomendada la universidad, pues para ayudar, ¿no?, a esos 3.000 profesores que están trabajando continuamente en la generación de conocimiento, como una gran fábrica de conocimiento, pero que sea un conocimiento útil para la sociedad y que realmente se pueda aplicar en los distintos campos del saber. Y ahora pues tenemos una oportunidad en este marco del arqueoturismo y territorios sostenibles, pues para demostrar, ¿no?, como una pequeña muestra, porque tenemos muchos profesores que podrían seguramente hablar también hoy, una pequeña muestra de cómo la universidad pública puede ser de valor para todos vosotros. Me gustaría también remarcar y felicitar a los equipos que han hecho posible este evento, tanto de la FUAN como del Vicerrectorado de Innovación, y daros las gracias fundamentalmente a los ponentes que nos acompañáis hoy, porque sin vuestro saber y sin vuestro punto de vista no sería tan interesante, ¿no?, el punto de vista que queremos transmitir hoy de forma poliédrica. Por último, también agradecer por qué hacemos este evento. Es un evento cofinanciado por el Vicerrectorado, como os ha dicho, de Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, pero también por parte de la Comunidad de Madrid, en el marco de Innovación OTRIS, de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, y por eso lo reconocemos, les agradecemos, y realmente creemos que estos cafés de innovación, al igual que otras actividades como los Innovan Talks y similares, está permitiendo dar esa visión de la Universidad Autónoma de Madrid, que queremos que la veáis todos como una universidad abierta a la sociedad, una universidad abierta a la innovación y sobre todo a que las demandas sociales que estén sin cubrir, pues queremos ser parte activa de la solución de los problemas y de las oportunidades que haya en la sociedad. Con lo cual os animo a que tengáis una buena tarde, que el debate sea próspero y que, bueno, que nos pidáis también, si tenéis nuevas sugerencias de en qué podemos seguir ayudando, pues que sepáis que tanto el vicerrectorado, el decanato o la propia fundación estamos abiertos para entablar ese tipo de conversaciones. Buenas tardes a todos. Toma la palabra el profesor Javier Salido como moderador de la mesa. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas las personas que se han interesado por este evento y, por supuesto, a las instituciones que han hecho posible la organización de este Café de la Innovación, tanto a la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid como al Vicerrectorado de Innovación, porque creo que pone sobre la mesa una cuestión que cada vez gana más protagonismo en la sociedad actual y precisaba de una mesa redonda donde se pudieran discutir una serie o debatir una serie de cuestiones importantes sobre el concepto de arqueoturismo y territorios sostenibles. Esta iniciativa parte de un proyecto muy concreto denominado Arqueología en Comunidad. Es un proyecto que tuvo a bien la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid
de impulsar y de apoyar. Es un proyecto de transferencia que tiene el objetivo precisamente de incentivar el conocimiento entre la sociedad del trabajo que hacemos día a día en las aulas. Me parecía muy importante que la metodología que nosotros aplicamos en la universidad fuera conocida más allá de nuestras aulas, y es lo que hemos intentado o estamos intentando a través de ese proyecto de transferencia de conocimiento, Arqueología en Comunidad, con el objetivo, además de incentivar el turismo en una región muy concreta, que podríamos denominar un territorio sostenible, y que sin duda supone una fuente de oportunidades para la innovación, el emprendimiento y la participación ciudadana. Y yo creo que eso es una cuestión que hay que resaltar de la iniciativa que aquí presentamos. El Café de la Innovación parte del concepto de arqueoturismo o turismo arqueológico, entendido como una modalidad de turismo cultural mediante la que se presentan propuestas turísticas, culturales, con la arqueología obviamente como agente principal. Proponemos, por lo tanto, en esta mesa centrarnos en cuestiones que pueden renovar en cierto modo el turismo para acercarlo a territorios sostenibles y a productos culturales menos conocidos, y que, sin embargo, paradójicamente a nivel general se hallan mucho más próximos al visitante. Cuando hablamos del arqueoturismo en relación con los territorios sostenibles, un concepto que a lo mejor no estamos tan habituados a escuchar, nos referimos a esa oportunidad de incentivar ese turismo en regiones que cuentan con ingredientes fundamentales como la conciencia social del patrimonio ambiental, natural, histórico, arqueológico, y la voluntad política, también hay que decirlo, además de los avances en tecnología. Nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto de transferencia trabajamos concretamente en el Boalo, en la Sierra de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, y esto nos ayuda a comprender cómo la sociedad, que está perfectamente imbuida de un concepto de patrimonio natural, de defensa y salvaguarda de ese patrimonio natural, poco a poco estamos consiguiendo que traspasen esa frontera y terminen de entender que existe otro patrimonio muy importante, que es el patrimonio histórico arqueológico, y que ahora, a través de esos proyectos, esas iniciativas concretas, llevamos a la sociedad con la idea de que se sientan partícipes de ello, comprendan cómo se trabaja y, sobre todo, al final se conviertan en fieles defensores de ese patrimonio arqueológico en ese territorio concreto. Bueno, pues partiendo de ese proyecto concreto, queríamos tratar este análisis mucho más general, mucho más complejo, que seguramente pondrá sobre la mesa pues cuestiones difíciles, pero muy importantes para esta mesa redonda. Por lo tanto, nos proponemos analizar estrategias que permitan desarrollar, implementar y promover prácticas de desarrollo sostenible para hacer frente a los crecientes desafíos que, como pueden ser, por ejemplo, la urbanización frente a la despoblación, ese tema tan en boga hoy en día, ¿no?, de la España vacía, ese turismo sostenible en convivencia o frente a el turismo de masas, que eso también es otra cuestión que vamos a analizar. Es decir, estrategias con el fin de acercar posturas e intereses comunes entre la sociedad, la universidad y las empresas y entidades, y promover iniciativas, y yo creo que eso es uno de los objetivos también de esta mesa, que es que aunamos esfuerzos entre universidad, empresa y otras entidades y administraciones para conseguir nuestros objetivos. A partir de una estrategia de excavación con impacto, la transferencia del conocimiento, como les decía, esa arqueología en comunidad que planteamos en el Rebollar, planteo orientar la mesa redonda siguiendo las fases de puesta en marcha de un yacimiento arqueológico, de la puesta en valor de un yacimiento arqueológico. Ya saben que una vez excavado el yacimiento, una de las principales cuestiones que hay que abordar, obviamente, es analizar la documentación arqueológica para que con criterios científicos se pueda elaborar un discurso histórico arqueológico del emplazamiento, ¿no? Es importante destacar este aspecto porque a veces las administraciones, por lo general, suelen tener un poco de prisa en poner en valor un yacimiento, y antes de hacerlo se debe realizar un estudio científico serio, ¿no? En la elaboración de ese discurso histórico, nosotros hemos querido poner nuestro sello, el de la Universidad Autónoma de Madrid, en un territorio muy concreto de la Comunidad de Madrid, pero el sello no entendido como el sello de la UAM, sino como la impronta, cómo cala ese mensaje entre la sociedad y cómo llega la metodología y la práctica de la excavación arqueológica entre la comunidad.
Por lo tanto, yo planteo aquí, por ejemplo, eso, una cuestión que es la implicación de la ciudadanía en la propia excavación, como estamos indicando. Otro puede ser cómo elaborar un discurso histórico diferente. A mí me parece una novedad interesante plantearlo en esta mesa redonda y para ello invito a los 4 ponentes que forman parte de esta mesa redonda que planteemos hasta qué punto se puede superar esa visión simplista de un pasado cerrado en el que parece que solamente hay interpretaciones únicas. Esto es lo que sucedió. Y, sin embargo, podemos plantearnos un pasado abierto, ¿no? Con dudas y planteamientos que hagan pensar mucho más al visitante, que le hagan ser mucho más activo a la hora de acercarse a un discurso histórico. Porque tenemos que plantear una interpretación de un yacimiento o de un centro de interpretación en un centro de interpretación de una forma muy tajante o muy sólida. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así? No podemos plantearlo como un discurso mucho más abierto, donde el propio visitante se pueda hacer las preguntas necesarias. No sé qué opinan los ponentes de la mesa redonda al respecto, en esta visión visión simplista de un pasado cerrado frente a ese pasado abierto que plantea dudas al visitante. La arqueología, fundamentalmente, desde mi punto de vista, da pie para plantearse siempre una estrategia abierta, porque la mayoría de las ocasiones lo que va a suceder en el hallazgo arqueológico es algo imprevisto, que permite siempre abrir muchas opciones y muchas posibilidades. Frente a una historia hecha a través de hechos consumados, la arqueología hecha sobre los pueblos antiguos ofrece siempre una abertura y una posibilidad de cambio, porque los datos objetivos muchas veces se van a contraponer a datos o hechos históricos que se conocen a través de las fuentes o son referidos a través de otra forma documental. Por tanto, creo que es muy oportuno plantear esta posibilidad de hacer un discurso abierto, porque es un discurso siempre inherente al propio trabajo arqueológico. Bueno, hola a todos. Yo, me permito intervenir. Soy Jaime Solano, como me presentaban, y doy las gracias también ahora a los representantes de la Universidad Autónoma. Represento, por así decirlo, el ala tecnológica un poco del encuentro. Y efectivamente, desde el punto de vista de lo que es poner en valor y sobre todo conseguir esa participación de los visitantes, a veces a la tecnología se le ha pedido que diera las soluciones, ¿no? Y yo la verdad que aunque somos tecnólogos y que también desde la empresa entendemos que tenemos que dar respuestas y que estas tienen que ser rápidas, a veces lo primero es pensar que la tecnología no es la solución por sí sola, ¿no? Es decir, en este caso, hablando desde mi lado, ¿no? A veces la tecnología sirve casi para ocultar más que para esclarecer o para ayudar a interpretar. Y en ese sentido yo creo que hay que ser muy cuidadosos y de entrada preguntarse cuál es la fórmula que es menos invasiva por un lado y también desde el punto de vista de sostenibilidad pues que ayuda un poco a equilibrar ese binomio entre lo que sería economía y conservación, ¿no? Que sería un tema que yo creo que vamos a abordar un poco más adelante en la mesa, ¿no? También desde el punto de vista de la participación, a nosotros siempre la pregunta que se nos plantea es precisamente lo que significa perder el control, ¿no? Porque muchas veces esto también a las personas que nos dedicamos, aquí me incluyo, aunque efectivamente nosotros trabajamos realmente para museos y para monumentos, realmente la pérdida del control es una cosa que a veces nos da miedo, ¿no? Porque efectivamente el discurso pues, pasa a ser un discurso compartido con el visitante, con las distintas audiencias, y a veces esto, pues, sobre todo con las tecnologías interactivas, pues empieza a, no sé, vamos a decirlo así, a tomar derivadas que no eran las inicialmente planteadas, ¿no? Esto, desde luego, es otro tema que también hay que tener en cuenta y que tratarlo. La tecnología, como digo, desde nuestro lado no es la solución por sí sola, nunca. Necesitamos, por supuesto, de los profesionales y de las instituciones y de los responsables de los yacimientos y de los centros de interpretación y, por supuesto, también de las entidades que gestionan el turismo y lo que son los flujos, de todo ese conocimiento para poder llegar a una solución que realmente sea óptima y que también sea sostenible, ¿no? Y esa es un poco nuestra aproximación, ¿no? a esta cuestión, ¿no? Que planteaba el conductor, ¿no? Gracias.
Bueno, la verdad es que en ese sentido las herramientas digitales precisamente son uno de los principales instrumentos que nos ayudarían a nosotros como profesionales que tenemos que elaborar ese discurso histórico para plantear cuestiones que se pueden hacer a partir de Gamin o una serie de iniciativas. Yo creo que ahí sí la tecnología tiene mucho que decir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero sobre todo me parece que lo que es más importante de todo es el planteamiento científico inicial, ¿no? Me parece fundamental que a la hora de dar a la sociedad ese yacimiento arqueológico interpretado, pues al final vas a hacer varias reinterpretaciones. Primero, el arqueoturismo es un sector, es un segmento, como decía Javier, es un segmento del turismo cultural, ¿no? Con lo cual ya estamos perfilando mucho o segmentando mucho a aquellas personas que están interesadas en acercarse al conocimiento directo que ofrece la investigación arqueológica en un territorio, ¿no? Y evidentemente esto nos lleva a tener que ir perfilando cada vez más al tipo de público al que podemos llegar con la exposición abierta de ese lugar. La tecnología, desde luego, es uno de los grandes abanicos que se ha abierto ahora de enormes posibilidades. Cada día nos contáis además 1001 novedades. Cuando llegue el 5G no sé qué va a ser de nosotros, pero seguro que seguiremos exprimiendo y explotando esas posibilidades. La museografía yo creo que nos lleva mucha ventaja. Ahí, Joaquín, tú creo que podrías hacer una buena aportación, puesto que te has dedicado también a ello durante mucho tiempo. Y yo creo que los museos ya nos han dado, esa clase ya la tenemos superada, ¿no? En una misma exposición museográfica tú puedes tener 3, 4 o 5 niveles diferentes de público en cuanto al target de ese mini colectivo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que los que no estamos en la universidad agradecemos enormemente que desde la investigación arqueológica os planteéis no solamente abrir y no tener un discurso único, sino sobre todo compartirlo con esos diferentes perfiles de público al que os queréis abrir. Joaquín, quizás en Sí, relación... yo iba a participar en lo que ha dicho Belén, que me parece interesante, porque en los discursos museográficos, yo no soy especialmente una persona que se dedica a museografía, más a conservación, pero muchas veces en los discursos museográficos se orienta demasiado la comprensión que tiene que hacer la gente o la comunidad de un elemento patrimonial. Pero como estamos hablando sobre todo de territorios, creo que hay una cosa fundamental que permite el arqueoturismo al acercar a la comunidad o a las personas a un territorio determinado. Porque realmente lo que conecta a la gente con los elementos patrimoniales es el contacto directo, es lo que genera la emoción. Tú puedes ver un elemento en un museo, una pieza que procede de un lugar, pero si esa pieza la ves en el lugar o ves en el lugar, esa conexión emocional, que es lo que puede potenciar el arqueoturismo, es algo extraordinario, porque permite a la gente no solamente conocer el elemento patrimonial, sino interpretarlo y entenderlo dentro de un contexto. Muchas veces una estructura, como en el Boalo, pues es un elemento, es una estructura de carácter religioso, en otros sitios va a ser una estructura habitacional. Y eso sí que realmente consigue tener un valor extraordinario. Eso puede ser una de las pautas fundamentales. En otro aspecto, como tú te refieres, Javier, la conservación va a ser un agente que no va a entrar en el discurso fundamentalmente arqueohistórico. Yo creo que es una palabra mejor utilizar arqueohistórico que histórico-arqueológico, me parece, desde mi punto de vista, creo que es más correcto. Bueno, pues la conservación lo que va a hacer es intentar acercar a la comunidad y hacer comprensible el elemento patrimonial que se ha excavado. A fin de cuentas, los arqueólogos lo que hacemos es recuperar ruinas, la mayoría de las veces absolutamente incomprensibles. Y la tarea de la conservación y después una tarea a la que se va a añadir la museografía va a ser
hacer comprensible eso. Como los italianos dicen, hacer legible el patrimonio para la gente que tiene unos recursos no especializados. Y por otro lado, pues hacer posible que ese patrimonio sea sostenible en el futuro. No hay ningún yacimiento arqueológico que sea permanente, ni que sea absolutamente eterno. Solamente conseguimos hacerlo más permanente, no eterno, si adoptamos una estrategia de mantenimiento sostenible. Primero, una estrategia de conservación que lo haga legible para que la gente pueda entenderlo. Muchas veces la ocurrencia que tenemos muchos arqueólogos de querer exponer un conjunto de ruinas muy desorganizadas no lo va a comprender el visitante de ninguna de las maneras. Vamos a tener que intervenir. Es posible, como decía Jaime, que la tecnología nos permita intervenir de manera menos intrusiva, porque nos va a permitir poner herramientas que hace innecesario ir más allá en una intervención. Pero es indudable que eso no va a afectar al elemento patrimonial en sustancia, que es el elemento que se conserva. Y eso va a ser el objetivo fundamental de la conservación, que tiene que ser sobre todo una estrategia de mantenimiento en el futuro, para hacer ese patrimonio cercano y sobre todo para hacerlo sostenible en el futuro. En relación a esto último... Bien, Javier, me gustaría un poco sobre este tipo de la implicación de la ciudadanía, pasarnos a la otra posición de esta implicación, ¿no? Vosotros habláis de una arqueología en comunidad y creo que lo más interesante no es solamente ver al turista, es decir, esa demanda sobre ese recurso que se quiere poner en valor, sino que para unir un poco con lo que dice Joaquín de ese mantenimiento, esa conservación, es muy importante desde el inicio y es fundamental implicar a la población, a la comunidad local, donde está ese recurso. Y por tanto, esa implicación tiene que ir en las líneas en este caso, si estamos vinculados a aspectos más o menos arqueológicos y de origen histórico, que esa comunidad, que esos residentes de acogida de los futuros flujos turísticos pues vean a sus antecesores y puedan interpretar en ese discurso abierto, que estoy de acuerdo con Joaquín y contigo, siempre quedan cabos sueltos en cualquier tipo de interpretación, y que además lo más importante es que esta comunidad lo sienta como propio. Si siente como propio ese recurso puesto en valor, va a haber menos problemas a la hora del mantenimiento del propio recurso. Es decir, en un poco lenguaje de andar por casa, es que esa comunidad acogida pueda explicar y tenga interés de explicar a lo que podríamos llamar los turistas, a esos forasteros, lo que es algo suyo. Y en este caso, pues tiene que ver un poco con sus ancestros, tiene que ver con determinados comportamientos. Y en ese aspecto, bueno, pues hay una serie de medidas de acciones, no solamente para el caso del arqueoturismo, sino para otro tipo de desarrollos turísticos que pueden ir pues, desde el ámbito educativo, con implicación de distintos colectivos y también la generación de talleres o seminarios. Entonces creo que esto también es importante, no solamente el visitante, sino que también hay que considerar, y desde el inicio, importante la comunidad que tiene ese recurso y que está de acuerdo y que va a intentar diseñar, gestionar, importante, controlar todo ese proceso. Y bueno, y en relación a justo el tema que estamos analizando, uno se plantea cómo hacer partícipe más a un público no especializado, ¿no? Vemos como la encuesta de hábitos y prácticas culturales para 2014-2015 indicaba como un 30% de la población tiene un interés elevado por los yacimientos arqueológicos, estando entre las principales causas de la visita, con un 92% del ocio y entretenimiento con un perfil cultural alto. Me gustaría subrayar esta cuestión del perfil cultural alto, ¿no? ¿Cómo podemos acercar los yacimientos a otro tipo de público con otras estrategias? ¿Qué sectores de la población podemos sumar a ese interés? ¿Cómo consideréis que esa estrategia enfocada al arqueoturismo se puede abarcar a lo que podemos considerar una población con una diversidad cultural también importante, ¿no? Bien, pues si me permite, si vuelvo y retomo el posicionamiento de esto de la hora de vincular en última instancia desde el punto más económico, pues la búsqueda de otros nuevos segmentos de mercado, ¿no? Realmente, pues yo hablaría y te diría que eso es un poquito la pregunta del millón, Javier, ¿no? O sea, no está claro, porque incluso en todos los tipos de programas y de planes de publicidad, de comunicación, incluso de marketing, destinados simplemente incluso para los propios modelos de turismo de masas y de productos como el de sol y playa, jamás se sabe a ciencia cierta pues cuánto es el volumen de esos flujos, es decir, cuántos turistas van a llegar,
de dónde van a llegar esos turistas y cuánto tiempo van a estar, salvo que trabajemos con paquetes de todo incluido y que además cierren una serie de fechas, ¿no? Entonces esto es complicado, pero sin embargo, si se plantea esa puesta en valor de este recurso que tiene que ver un poco con esa modalidad de arqueología, del arqueoturismo, ¿no? Incorporando toda una serie de elementos como puede ser hacer accesible ese destino y por supuesto este tipo de recursos, abres también unos determinados segmentos de mercado y digo no solamente a personas discapacitadas, sino que también tenemos que tener en consideración que la estructura demográfica de nuestro país, cada vez más hay una mayor presencia de personas de más de 60 años que son relativamente jóvenes, que tienen también movilidad y que practican bastante el turismo, además de un cierto nivel de gasto, pero que también necesitan pues, determinados, digamos, pequeñas infraestructuras que permitan esa accesibilidad. Yo también diría que, por ejemplo, generando capacidad emprendedora, es decir, hay una serie de actividades y bueno, lo he podido observar en algunos destinos también dedicados al arqueoturismo en Italia, en el que, bueno, pues muchas veces cosas que en un principio no piensa que se pueden hacer desde la administración pública, si se genera y se fomenta capacidad emprendedora, también pueden llevar a cabo ese tipo de actividades que muchas veces están en el ámbito de lo que podríamos decir educativas, lúdico-educativas, ¿no? En distintos colectivos. Y también, sobre todo, pues otro de los aspectos importantes, y eso entraríamos en un elemento importante también de la contemplación de la sostenibilidad turística, es en la promoción de todos esos bienes que se producen y servicios a nivel local con recursos locales, es decir, cosas que por el momento son un poco olvidadas y no solamente en el arqueoturismo, sino en otras modalidades en España y sobre todo en modalidades de turismo interior y turismo rural que están en otras partes de Europa, en otra serie de países con destinos importantes y relevantes, pensemos en Italia también, turismo cultural, y que no aparecen en el nuestro, ¿no? Tan simple como que una determinada oficina de información turística o un determinado centro de interpretación pues sea también un escaparate o sea un stand para poder promocionar toda esa serie de bienes, es decir, productos y servicios que se fabrican y se producen localmente con recursos locales, porque eso permitiría, bueno, pues llegar a otro de los puntos de esa sostenibilidad del desarrollo turístico, que es la rentabilidad o la maximización de la renta local, no más que la maximización del gasto turístico. Yo creo que ese aspecto que ha tratado la profesora Sáez de la sostenibilidad basada también en la obtención de recursos es un aspecto fundamental. Está claro que cuando se interviene, especialmente cuando se hace una obra de restauración o conservación que es costosa, los recursos que hay que poner fundamentalmente de la administración pública son elevados, pero esos recursos pueden tener una reversión si se logra, como decía la profesora Sáez, instrumentar una serie de estrategias que permitan revertir esos recursos que en definitiva la sociedad ha implementado y que sean devueltos a esa sociedad. Fundamentalmente en ese primer circuito de la comunidad, que es el más inmediato. Ese, como muchas veces hablan en Latinoamérica, ese turismo de comunidad o museos de comunidad o yacimientos de comunidad donde ves a la gente que está vendiendo sus propios productos en el territorio inmediato, es una forma de reversión de los recursos. Sin duda eso sería una estrategia excelente. Yo creo que restaurar y conservar un yacimiento, cualquiera de los yacimientos, con lo que cuesta y lo costoso que es, y mantenerlo también, tiene que tener una reversión en la obtención de recursos, porque esa es la única manera, y yo creo que la práctica a todos nos enseña, de hacer sostenible el lugar en el futuro. Aquel yacimiento y aquel lugar patrimonial que cae en desuso completo tiene la estocada de muerte totalmente puesta ya. Hola, bueno, sí, perdón, Belén. Tú. Vas tú. Bueno, no sé quién dio antes al timbre aquí, ping. Bueno, no, vamos a ver, efectivamente, de nuevo con la parte de tecnología, ¿no? Yo tampoco me quiero meter en donde no me llama, que es el terreno, que por otro lado yo creo que Belén va a intervenir bastante bien ahora, que es el ámbito del producto turístico, ¿no? Pero en cuanto a tecnología, de alguna forma yo creo que tenemos, vamos, hay dos grandes cosas que la tecnología en estas cosas hace, que es por un lado el nivel de representación, que sería pues todo esto que es sustituir a veces lo real, cosa que es efectivamente un problema esencial muy importante, que es a veces la tecnología actúa como sustitutivo, ¿no?
También tiene una parte buena que cuando hacemos representaciones tridimensionales o hacemos sistemas de gamificación que decía antes Joaquín, etcétera, lo que estamos haciendo es, por un lado, también, en cierto modo, proteger la obra. O sea, esto es una cuestión interesante porque a veces se ve como un elemento de amenaza, pero, por ejemplo, en algún proyecto que hemos estado, en algún proyecto europeo, precisamente la copia digital actúa como protectora del bien real, en términos de que al final el desgaste lo sufre la copia digital y lo sufren otras cosas, que es, lógicamente, la piratería o la copia de la copia. Y, bueno, esto es otro debate, ¿no?, que se podría abrir, ¿no? Y luego está el otro gran, vamos a decir así, la otra gran vía de trabajo de la tecnología en este ámbito de la cultura y del, vamos a decirlo así, del ayudar un poco a los visitantes a interpretar el patrimonio, que es la conexión, ¿no? La conectividad, ¿no? O sea, conectar, vamos a decir así, el bien cultural con otros bienes culturales, es decir, todo lo que significa todo el gran campo de la información semántica y todo este tipo de cuestiones donde las máquinas pues hablan entre sí, etcétera, y de alguna forma intervienen en esa búsqueda tan imposible que para un humano sería el localizar las conexiones de un yacimiento arqueológico o de cualquier otra cosa, y hacer esto prácticamente inmediatamente, pues eso lo tienen que hacer máquinas, ¿no? Y luego también está otra cosa que decía Antonia y también Joaquín, que es la conexión con el entorno, ¿no? Es decir, en este ecosistema del entorno real donde esto está, es decir, los ciudadanos y los habitantes cercanos a ese yacimiento, que en el fondo también, como decíais, tienen que ser los primeros en que entiendan el valor que eso tiene y sobre todo que les aporta a la comunidad, ¿no? Ahí también la tecnología hace cosas que significan precisamente el permitir que la comunidad local pueda también contar ese bien cultural desde su punto de vista y también de alguna forma asociarle los distintos, vamos a decirlo así, productos o distintas iniciativas que a lo mejor a nivel local se hayan incorporado. Nosotros estamos ahora en un proyecto europeo que precisamente trata un poco de esto, ¿no? Trata precisamente de cómo organizar una plataforma digital, lógicamente, interactiva, donde vamos a decirlo así, los locales, es decir, las agencias, las personas de a pie, puedan de alguna manera contar o incluso ofrecer otras maneras de ver el bien cultural distinto y que lógicamente eso pues esté correctamente ordenado y organizado para que el visitante o el turista se acerque de la manera que él quiera, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la oferta local y que son los propios ciudadanos o los propios vecinos los que hacen un poco esa labor, ¿no? Es como promocionar el bien local desde los locales. Esto, lógicamente, son tecnologías que no se ven, ¿no? Es decir, aquí la tecnología en este ámbito de la conexión, pues la que mejor funciona es aquella que no se ve tanto. Sin embargo, en el otro gran campo, que es la representación, precisamente es al revés, pero aquí en este caso la tecnología funciona cuando no se ve. Y en este sentido, precisamente lo que intenta hacer este proyecto que os decía, en el que estamos metidos con universidades y con otros socios europeos, que va sobre temas de peregrinaciones, es precisamente el intentar poner en valor lo que es el patrimonio, incluso el patrimonio de segunda fila, ¿vale? Es decir, el no llevar también una filosofía de dispersión del flujo, ¿no? Otro tema preocupante, ¿no? Es decir, el Camino de Santiago, por ejemplo, o cualquier camino de peregrinación, al final es una autovía. Ahora mismo no, pero cuando está en su auge, es una autovía de peregrinos que efectivamente al final generan una especie de franja muy estrecha básicamente de impregnarse del entorno, y precisamente lo que se intenta a veces con la tecnología es que eso se disperse, ¿no? Que se propague, que se disemine hacia otros entornos donde lo que intentamos, como os digo, en este caso es precisamente que sean esos habitantes de las localidades más alejadas, de segunda fila, las que hagan esa atracción, ¿no? Las que propongan, las que de alguna forma incorporen ahí sus ofertas para que precisamente el visitante pues decida bifurcarse, ¿no? Estos yo creo que son también iniciativas que pueden venir muy bien precisamente para cuando tenemos que establecer un poco ese equilibrio en el dilema de economía, sostenibilidad o conservación, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que es factible, ¿no? Hoy en día el hacer cosas de este tipo, ¿no? Sí. Yo quería participar en un aspecto más turístico, evidentemente, que es en lo que nosotros llamamos turismo sostenible, ¿no? Los tres grandes objetivos del turismo sostenible ya se han
ya han salido a la palestra, que es la conservación tanto del patrimonio cultural como del ambiental, por supuesto, el respeto a los valores culturales que tenga ese lugar, ese sitio, y también, por supuesto, un respeto a la estructura socioeconómica de la población local. También habéis hablado del retorno, del retorno económico que puede tener el turismo en beneficio de esa comunidad, ¿no? Y los recursos locales e incluso su forma de vida. Vamos a incluir ahora el cuarto ingrediente, que es el único que todavía no ha salido, ¿no? Que es el turista, el visitante, ¿no? Entonces, para que realmente podamos hablar de turismo sostenible, esas personas que van a ver este recurso o esos valores del territorio, porque yo creo que sobre todo desde la arqueología y desde la geografía y desde la economía, evidentemente, no nos fijamos tanto en el yacimiento del Rebollar, aunque sea nuclear su importancia en este proyecto, o en ese territorio del que estamos trabajando y tenemos muchas noticias históricas, ¿no? Entonces, la participación del turista en esos valores del territorio debe de obtener un nivel de satisfacción de ese intercambio que podríamos llamar, ¿no? El turismo normalmente va asociado a una persona que viaja y que gasta dinero en aquel sitio al que viaja y que tiene una serie de intercambios económicos en el lugar que viaja, porque paga un alojamiento, la comida, los productos locales, las visitas guiadas de expertos en el territorio, intérpretes del territorio, tanto en los recursos culturales como en los naturales. Entonces, ese turista es un colectivo que parece que tiene como una identidad propia y que desde luego nos interesa atraer a determinados sitios, ¿no? Aunque es evidente que el turismo no es la panacea del desarrollo local, pero sí es un tema importante, sobre todo en algunos sitios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este turismo llegue, alcance y haga sostenible el esfuerzo de tener eso restaurado, interpretado, con un horario estable o con unas medidas acordes a estar sin una vigilancia concreta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Yo creo que lo primero que deberíamos de hacer, esa población, la que está hablando de su patrimonio y de su territorio, es decir, queremos que venga gente no solamente del resto de España o de la región, sino de otros países, porque entonces nos tenemos que plantear, primero, como no nos interesa morir de éxito. Quiero decir, imagínate que el éxito es aterrador y el desgaste que conlleva la acción turística en el patrimonio cultural y natural, a mí se me ponían los pelos de punta, Jaime, cuando estabas hablando ahora del Camino de Santiago. El Camino de Santiago en algunos tramos es realmente una especie de bulldozer que se come lo que sea, ¿no? Quiero decir, hay un tema importantísimo y es que tenemos que saber qué capacidad de carga tienen nuestras instalaciones. No solamente el recurso cultural, sino las instalaciones con las que vamos a recibir a ese turista. Necesitamos, primero, un parking para que no se nos llene el pueblo o el yacimiento de coches, para empezar, ¿no? Porque entonces la visión del territorio se desvirtúa enormemente. Necesitamos saber cuánta gente es capaz de absorber nuestro yacimiento, en nuestro caso, o nuestro territorio. Lo más normal es que hablemos siempre de un territorio concreto, porque estos trabajos actúan sobre el territorio, ¿no?
necesitamos saber inglés si queremos que vengan los ingleses, o alemán si queremos que vengan los alemanes. Porque cuando se hace un estudio de decir, a ver, ¿qué visitantes son a los que les interesa este turismo arqueológico? Pues vas a llegar a un target concreto y vas a tener que hacer promoción. La promoción se puede hacer de muchas maneras, no siempre son vallas publicitarias por las esquinas. Ahora mismo hay una gran diversidad en la promoción, sobre todo de conectar con ese grupo que es el que a ti te interesa. Te interesa porque está interesado, porque te va a dejar dinero y porque va a hablar bien de tu territorio y de su experiencia turística. Entonces, vamos a abrir los ojos también a este colectivo si es que queremos, porque la otra opción es decir, bueno, pues no, esto va a estar cerrado a llave, solamente cuando alguien se ponga en contacto por un correo electrónico y diga que quiere visitarlo, una cosa muy complicada, evidentemente así no van a ir turistas. Eso es obvio, ¿no? Para que vaya el turismo tienes que facilitar. Primero se tiene que conocer y luego tiene que tener una infraestructura capaz de que el turismo no sea una actividad que deteriore el medio y que el visitante se lleve una experiencia satisfactoria y positiva, para que hable en positivo de ese lugar. Muy interesante lo que comentas, Belén, porque en cierto modo, no sé si se me ve o no se ve. Perfectamente. Sí, vale. Muy interesante lo que comentas porque pones el foco precisamente en cuál es la planificación o cómo la administración puede pues, obtener esos réditos del turismo, ¿no? Que al final es uno de los objetivos de este arqueoturismo y que a veces choca con la sostenibilidad del territorio. Y es que antes se ha comentado, os ha puesto sobre la mesa lo del turismo de masas, ¿no? Y es verdad que la perspectiva actual y en la situación esta tan dramática que estamos viviendo con la COVID, parece como que al caer el turismo internacional, que ha repercutido notablemente en nuestra economía, parecía como que ese turismo que podríamos decir de proximidad local, regional, como queramos denominarlo, parece como que ha ido mirando más hacia el entorno natural y también arqueohistórico, como denomina Joaquín, y parece que puede ser un poco la solución ante una crisis económica, pero vemos como que tampoco ha estado a la altura para superar esa crisis, ¿no? Es decir, muchas veces, y esto yo lo he leído en muchísimas publicaciones porque he tenido que preparar asignatura de turismo y parece como que se contrapone el turismo de masas contra ese turismo en territorios sostenibles o arqueoturismo rural y no tiene que ser tanto así, ¿no? Bueno, yo creo que si estás asimilando que el turismo sostenible es el rural, se te produce esa... Pero es que yo no creo que eso sea así. El turismo de masas es lo contrario al turismo sostenible, sea en ámbito rural, urbano o el que sea. Quiero decir, el turismo de masas yo no lo veo nada interesante. Yo lo veo enfocado muy al territorio que estamos nosotros trabajando, ¿no? Por ejemplo, el norte de Madrid, que ahora mismo se ha abierto completamente a la sociedad madrileña en este tiempo en el que incluso nos limitaban la movilidad, ¿no? Pero yo lo que me planteo es cuando se amplía el turismo puede también generar una visión negativa de la arqueología en general, ¿no? Planteando esa idea de no merece la pena la visita, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos precisamente romper ese problema que muchas veces nos encontramos, esa barrera, ¿no? que nos encontramos? Yo creo que la profesora Antonia Sáez tiene mucho que decir, pero digo una cosa solamente. Si realmente el turismo sostenible es objeto de una buena planificación en el territorio, lo que va a dar el turismo sostenible al turista es una interpretación que no va a encontrar nunca en el turismo de masas, una interpretación del territorio, del patrimonio, de la flora, de la geología, de lo que tú quieras. Va a aportar una serie de conocimientos a ese turista y una enorme satisfacción
de haber ido a conocer aquello. Eso es lo que ofrece el turismo sostenible, además de asegurarnos la conservación del patrimonio y el trato adecuado a la población local. A la población local le permite no tener que migrar a las grandes ciudades, sino poder tener un puesto de trabajo en ese territorio. Bueno, a mí me parece que aporta mucho el turismo sostenible, ¿no? Antonia. Antonia, Sí, tienes que por decirnos alusiones algo. de Belén. A ver, dos cosas. Normalmente hasta ahora podríamos decir que este nuevo desarrollo turístico que surge sobre todo a mediados de la última década del siglo XX, en los años 90, y que ha venido muy fomentado por la búsqueda de nuevas actividades y diversificación de las economías rurales y sobre todo en regiones atrasadas, pues efectivamente, Javier, no podemos hacerlo que funcione como el turismo de masas que desgraciadamente, bueno, hemos tenido que soportar y que lleva funcionando desde la década de los 60, ¿no? En el cual se han ido introduciendo también medidas y bueno, pues parece que ahora mismo hemos podido disfrutar en esta situación un poco excepcional, pues playas un poco menos llenas, espacios más abiertos, más distancia entre las personas, y realmente eso nos ha hecho también valorar incluso determinados recursos de turismo de masas. Yo no me gustaría, y no lo creo, y no sería bueno intentar que cuando ponemos en marcha un posible desarrollo o un modelo de desarrollo en el cual podemos basar la actividad turística y en este tipo de territorios, en el que siempre está planteado la actividad turística como un complemento de rentas, como ese proceso de diversificación de esas economías tradicionales agrarias, pues realmente lo que hay que ir es un poquito a dos aspectos dentro de la sostenibilidad. No solamente trabajar en lo que venimos sobre todo hablando, y yo bueno, pues hablo con mis alumnos que están en cuarto año, en esa dimensión ambiental, es decir, del control de los flujos turísticos a través de unos indicadores como capacidad de carga y tal, y otros más que se están desarrollando y que son importantes porque eso nos permite conocer, sino también empezar a trabajar un poco con lo que se conoce, y ya están trabajando algunas regiones en Europa, que son esa relación comunidad, o sea, la relación turista-comunidad y la relación turista con sistema productivo. Y quiero decir lo siguiente, en muchos casos en este tipo de áreas o de destinos turísticos en estos ámbitos y con este tipo de recursos patrimoniales, de este tipo de recursos culturales, realmente muchas veces hay que trabajar con que la comunidad tenga un cierto, lo haga suyo todo este proceso y conozca, y al mismo tiempo trabajar con ellos de que tenga capacidad de gestionar esto en el sentido de que pueda ser capaz a lo largo de esa evolución, de esa propia estrategia, de poder elegir el tipo de turista que quiere. Esto nos permitiría, ya lo hemos visto en determinados otros destinos, terminar un poco con ese modelo y esa serie de fenómeno que es la turismofobia. Es decir, está apareciendo en destinos ya muy consolidados, empezó primero en Venecia, lo hemos visto ya hace un tiempo en una serie de destinos urbanos, pero puede también originar, si hay un cierto interés en ese recurso, el que en un momento dado haya flujos masivos, entre comillas, no estamos hablando del turismo sol, pero son de importante impacto para esa comunidad local, y realmente empiece a crear una serie de inconvenientes, de impactos sociales, culturales, etcétera, en esa propia comunidad. Entonces, es importante en esa selección lo que en estos momentos estamos hablando como el turista responsable. Es decir, el turista que sabe cómo comportarse y que además al mismo tiempo tiene intereses que confluyen con los intereses de la propia comunidad. Esto no es fácil, no hay mucho trabajo desde el punto de vista práctico, pero es una de las ideas que se viene aportando últimamente para poder trabajar en lo que conocemos como la sostenibilidad en el desarrollo turístico. Hay una parte es la medioambiental, la gestión de flujos, pero hay que pasar a algo más. Es decir, hay que llegar a ese punto de lo que en economía se dice evitar fugas, y que tiene que ver con esa maximización de la renta local y al mismo tiempo también generar ese efecto multiplicador, aunque sean destinos muy pequeñitos. Es decir, aunque estuviéramos hablando de microdestinos, hay que dejar ese impacto porque en todo proceso de desarrollo turístico, y en este caso sobre todo en la parte de arqueología, muchas veces es un juego de suma cero. Es decir, hay gente dentro de la comunidad que gana y que tiene interés y que dice bienvenido, es decir, la película de Mr. Marshall, bienvenido a todo tipo de turista, y hay gente que realmente pierde en ese suma cero, y por lo tanto
de momento no hay mecanismos de compensación para esos que pierden. Y esos que pierden pueden hacer que en un momento dado ese proceso de desarrollo turístico no termine de consolidarse, no se mantenga en el tiempo, como decía Joaquín, no solamente la conservación del recurso, sino también las posibilidades que brinda la actividad turística para eso. Eso es precisamente uno de los objetivos del proyecto de transferencia que está apoyado por la Fundación General de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, que es precisamente hacer a la población como un agente activo para la concienciación de la importancia del patrimonio. Si no conseguimos eso, nunca vamos a conseguir que la sociedad sea no solamente consciente de su importancia, sino que lo defienda como propio y que considere que hay que darle la difusión por la importancia que tiene, ¿no? Eso es justo uno de los retos, uno de los objetivos que nos hemos propuesto en ese proyecto. Y lo que pasa es que ahora, partiendo de lo microdimensional del yacimiento, vamos a intentar dar ahora, a lo largo de estos años, dar el paso de que ese interés sea regional, que en la comarca, por ejemplo, de la Sierra de Guadarrama, que tiene una tradición y que tiene una historia y un pasado visigodo muy potente, pues, y muy latente, pues que podamos aprovecharlo para generar vías que incentiven ese arqueoturismo en una región que además, desde el punto de vista natural, ya tiene muchísima importancia y está muy presente, ¿no? Belén, sobre esto tienes mucho que decir. Bueno, vamos a ver. Yo es que, bueno, ya sabéis, si no lo sabe el resto de la gente, yo soy arqueóloga también. O sea, aquí juego con ventaja en la siguiente cuestión. Cuando tú dices que lo principal es que se conserve por parte de la población local, es que me parece que la primera obligación que tenemos como investigadores de nuestro pasado es hacerles partícipes a la gente que vive en ese territorio. Quiero decir, tenemos que ser capaces de que incorporen que interioricen y que se identifiquen con ese pasado. Yo creo realmente, de verdad, que vosotros lo habéis conseguido en el Rebollar. O sea, yo hablo con gente de la zona y desde luego te aseguro que se sienten plenamente identificados con ese pasado y por eso lo defienden. De todos modos, antes que hablábamos del turismo de masas, quería comentaros, el otro día en una revista de estas de turismo venía una frase de un director general de Canarias que decía: esto del COVID nos está haciendo pensar mucho y ¿por qué no nos planteamos una reducción del 30% del número de visitantes a Islas Canarias para el 30, para dentro de 10 años? Bueno, no sé si seguirá vivo el pobre hombre después de haber dicho esto, pero bueno. Yo creo... Es verdad que a veces en estos momentos, bueno, se plantean otras circunstancias que te hacen parar y pensar, ¿no? en esas posibilidades de futuro. A mí me parece, perdona un momento, Javier, a mí me parece que también estos sitios pequeños, con el nivel de investigación arqueológica que habéis conseguido tener, porque yo ya no me dedico a esto, realmente estáis poniendo como otra alternativa perfectamente válida y que a mí desde luego me gusta muchísimo más, que es poner enfrente, ¿no?, de la monumentalidad de un resto arqueológico de un teatro romano con un pequeñísimo resto como el del Rebollar, pero con una ingente información histórica y muchas fórmulas de transmisión. Eso es, yo creo que lo que estáis ofreciendo ahora de una manera fantástica, ¿no? Y eso es una gran oferta turística, pero hay que medir el calado de turismo que queremos aceptar. Claro, por eso precisamente propuse este tema, esta cuestión, porque la Universidad Autónoma está muy inmersa ahora en este proceso
Y ahora tenemos que dar el paso pues precisamente de ver el yacimiento como una fuente de oportunidades para la innovación, el emprendimiento y, bueno, pues poner en comunicación empresas y la universidad y administración que bien representas con ese objetivo, ¿no? de promocionar, en este caso, el arqueoturismo en esta región. En cuanto a la mesa redonda, tenemos que cerrar el tiempo porque se nos ha finalizado el debate. Sé que a lo mejor, bueno, se podían haber puesto sobre la mesa muchísimos más temas y podíamos haber debatido sobre otras cuestiones, pero es el momento en el que el público, si quiere hacer preguntas y formar parte de este debate, bueno, pues puede sacar a colación algunos asuntos que pueden estar, que pueden ser muy interesantes para analizar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Calvo. Yo trabajo en una empresa que se llama Liceus y también soy profesora en un máster en la Universidad de Naudima. Conozco a Javier. Javier, me conoces, he excavado contigo en el Rebollar durante 2 años de voluntaria. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Claro, ¿qué tal? Y bien, este año ha sido imposible ir por allí por un tema de una lesión que tengo en un hombro, pero la verdad es que quería decir que yo vivo en la sierra, vivo concretamente muy cerca de ellos. Estoy metida en varias asociaciones de la sierra. Yo también empecé excavando en la Cabilda de voluntaria. Es un yacimiento que está muy cerca, en Hoyo de Manzanares, y que creo que la labor que estáis haciendo es espectacular porque no hay nadie que no conozca el yacimiento. La gente del Boalo están encantados. Soy amiga de varios profesores del instituto que está cerca y de los de alrededor. Los profesores están muy volcados, todos conocen el yacimiento y la labor que estáis haciendo. Y creo que esto, cara a ponerlo en valor, es muy importante, porque que la sierra conozca vuestro yacimiento y todo lo que habéis hecho es algo, bueno, que es labor vuestra, es labor también del ayuntamiento, de las administraciones, lógicamente, pero simplemente quería que lo supieras, que por lo menos por lo que me llega a mí, por las asociaciones y por todo lo que se mueve, es loable vuestra labor y es un yacimiento que está dando mucho que hablar. Muchas Así gracias. que nada más. Muchas gracias. Sí, la verdad es que este tipo de iniciativas de participación ciudadana es que sin duda es conseguir en la excavación lo que en algunas otras iniciativas se ha denominado abierto por obras, ¿no? En este caso sería el Sí. abierto por excavaciones, donde uno incluso se arremanga y participa en la excavación y es testigo y de la historia de su municipio o de su entorno. Y para nosotros ese es el objetivo principal junto con la investigación, obviamente, de este tipo de participación, ¿no? La creación de una conciencia patrimonial entre la sociedad. Y ahora que hemos conseguido, o yo creo que se está consiguiendo, estamos haciendo muchísimas tareas y labores de difusión, nos gustaría dar el salto a que el yacimiento quedara realmente más abierto y que pudiera ser insertado dentro de una red mucho más amplia. Por eso a mí me parece que enfocar el arqueoturismo es en este territorio que además es sostenible, donde hay una conciencia política además que tiene una vocación muy clara y doble de defensa del patrimonio natural y del patrimonio arqueohistórico. Me parece que es el paso que tenemos que dar y al que vamos a enfocar precisamente otro nuevo proyecto de transferencia del conocimiento, que ahora sí que es una verdadera transferencia del conocimiento, ¿no? De la metodología que explicamos en las aulas y que luego allí se lleva a la práctica. Mira, pues en línea con eso que dices, animo a Belén a que lo incluya en el listado de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid, que sería fantástico contar con ello ahí. Ojalá dependiera de mí el plan de yacimientos visitables. Tuve mucha relación porque realmente se puso en marcha cuando estaba yo en patrimonio cultural, pero ahora mismo depende de patrimonio, no de turismo. Pero sí incluimos muchos yacimientos en distintos soportes promocionales. Pues yo creo que este caso merece la pena ser evaluado. De todos modos, yo también voy a romper una lanza por las personas que componen ahora mismo la Junta de Gobierno municipal, ¿no?
porque realmente ha sido la coincidencia en el tiempo y en el espacio con un equipo francamente arrollador, ¿no? No solo es sensible al conocimiento en sí, sino de hecho y en concreto el conocimiento histórico, ¿no? Entonces, claro, habéis tenido ahí un soporte francamente impresionante, ¿no? Sí, es muy importante en este caso. Tanto el alcalde como sus concejales, desde luego doy fe de ellos que son de una entrega absoluta y además, convencidos de la causa totalmente. Muy implicados, efectivamente. Sí, muchísimo, es un muchísimo. proyecto del ayuntamiento, no es un proyecto ni de un partido concreto, ni de una persona, no, es un proyecto apoyado por todos. Y también debo decir que por mi lado, igual que las instituciones son muy importantes, debo decir que yo dirijo el yacimiento junto con Charo Gómez Osuna, que pertenece al equipo A, que lleva mucho tiempo también haciendo lo que es la arqueología de público, que lo aplica a Cabilda y que sin duda sin su participación esto no se podría hacer. Entonces yo no concibo una excavación de arqueología de público ahora mismo sin la colaboración estrecha con la directora Charo Gómez Osuna, sin ninguna duda. Sí, yo estoy de acuerdo, Javier. Creo que Charo es el pilar fundamental de todo esto y que, bueno, ha puesto en marcha esta que llaman de la arqueología social o no sé cómo le quieren llamar ahora, esta de la participación de la población en sus propios bienes patrimoniales y creo que esto si se lleva como ejemplo a otras localidades va a hacer que el respeto al patrimonio histórico sea cada vez mayor y el conocimiento. Nada más, muchísimas gracias por permitirme hablar con vosotros. Encantado de verte otra vez. Igualmente, hasta luego. Adiós, encantada. Bueno, nada, quería agradecer la oportunidad de presenciar este evento, ha sido muy interesante. Yo soy alumno de Javier Salido en la Autónoma y bueno, simplemente quería apuntar desde mi formación como guionista y escritor, una manera que me parece muy buena para fomentar la accesibilidad del turismo y también para fomentar la identidad sería simplemente la ficción. Yo he visto en distintas iniciativas arqueológicas y en museos pues pequeños vídeos, pequeñas historietas, manuales que acercan al público un poquito al contexto histórico desde la ficción. Pero me parece que es un territorio que está muy poco explorado. Entonces yo simplemente querría apuntar que desde mi punto de vista es un mundo a explorar que traería muchos beneficios porque una forma de conectar con el público es a través de lo emocional, a través de la imaginación y bueno, siempre he pensado que está muy poco explorado ese aspecto. No sé si ustedes tienen una visión diferente o simplemente es un mundo que ya se ha probado y no funciona. Pero a mí, por ejemplo, me parecería muy interesante ir a un yacimiento arqueológico, un museo, y tener simplemente a modo de folleto o un vídeo una historia que no tiene por qué ser técnicamente educativa en el sentido más mecánico del término, sino para que los chavales, o estoy pensando en público infantil porque es con quien suelo trabajar, simplemente para que el público pues se integre de manera emocional y vea un poquito una historia que podría ocurrir hoy en día, pero en un contexto material, en un contexto histórico con el que se puedan comparar. Entonces, no sé si eso ya existe o sería una posibilidad a trabajar. Sí, yo recuerdo haber algún relato de ficción que intenta aproximar a la sociedad al conocimiento del mundo antiguo. Se han explorado algunas vías sobre el asunto. De hecho, existen hasta cómics que se han hecho de Atapuerca y son referencia. O sea que sí, es una vía que se puede explorar. Nosotros ahora precisamente en el yacimiento estábamos precisamente esta mañana enfocando el proyecto hacia ese público no tan especializado o incluso público infantil porque hemos realizado una serie de vídeos, pero es verdad que a veces cuesta un poco rebajar el tono y presentarlo de otra manera, ¿no? Yo en ese sentido, por ejemplo, he participado en relación a la Comunidad de Madrid con la Dirección General de Patrimonio, de difusión, perdón, con esa serie de la historia de Madrid
y a veces costaba mucho, ¿eh? Costaba rebajar no rebajar el nivel, simplemente decirlo con otras palabras y ser estricto desde el punto de vista científico, ¿no? Sí, desde luego es una de las vías que se pueden explorar y precisamente ahora estábamos contemplando esa posibilidad. De acuerdo, gracias. Era una duda que yo tenía porque me interesa mucho este aspecto más narrativo de... Nosotros tenemos bastantes experiencias en visitas dramatizadas o teatralizadas, en las que trabajan conjuntamente historiadores con actores y actrices. Y claro que se tienen que inventar una historia, porque eso es lo que cuentan, una historia. Y la verdad es que el éxito es absoluto. Yo me acuerdo en los yacimientos visitables precisamente se hizo una experiencia y yo creo que se siguen haciendo las visitas teatralizadas en Complutum. Pero ahora mismo hay una experiencia de visitas dramatizadas que se llama Extraordinarios Desconocidos, que está en la página web de la Comunidad de Madrid, en Juntos 2020, que se enseñan un montón de sitios a través de unos personajes que te cuentan una historia. Y parece que es mucho más agradable, sobre todo para distintos colectivos que no tienen un conocimiento profundo. Por ejemplo, ha sido un exitazo el monasterio de Santa María de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa, por ejemplo, ¿no? En el que el boca a boca pues está llevando a un montón de gente a conocer a esta maravilla que tenemos en Madrid y que era bastante desconocida. Pero te digo eso, como muchos elementos de la guerra civil en distintos frentes, desde Brunete hasta Las Rozas y toda la zona de Sierra, de la falda de la Sierra. Hay muchísimos sitios que hoy en día se cuentan a través de una historia, dirigidas a distintos públicos. Creo que Jesús Redondo tiene una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. No sé si me veis, pero bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Jesús Redondo. Para quien me conocéis, sobre la presentación, pero como hay mucha gente, concejal de turismo del Boalo Cerceda de Matalpino. Con lo cual, pues, plenamente interesado en el desarrollo tanto de nuestro yacimiento como de esta reunión. Sobre todo, de inicio, agradecer a la Universidad Autónoma y a la Fundación de la Universidad su apoyo y sus ganas de trabajar en este ámbito. Javier, ¿qué te voy a contar a ti? ¿No? Charo, que la estoy echando de menos en esta reunión. Sin vosotros todo esto no sería posible. La verdad es que vosotros apostasteis porque podíamos ver qué había allí y realmente, pues después de 3 años, pues cada día nos sorprendemos más de lo que estamos o lo que estáis encontrando y del valor real que esto tiene tanto para nuestro municipio como para el entorno, como bien hemos dicho, Belén, ese turismo sostenible que podemos intentar, ¿no? Creo que estamos consiguiendo desarrollar en toda la Sierra de Guadarrama y en toda la Sierra Norte, ¿no? O sea, trabajamos de la mano en muchos aspectos, en muchos ámbitos, desde Adelgán, desde la gente que trabaja en Sierra Norte también, y yo creo que, bueno, poco a poco vamos consiguiendo que ese turismo sostenible sea una realidad, ¿no? Este concepto del arqueoturismo me ha encantado, la verdad es que me ha gustado muchísimo, creo que es una muy, muy buena idea y, hombre, agradecer vuestras palabras con respecto al equipo de gobierno, que es extensible a toda la corporación municipal, no solamente al equipo de gobierno en sí, sino a todos los grupos que estamos en el ayuntamiento y que todos estamos volcados en que nuestro yacimiento termine creciendo cada vez más y, bueno, poco a poco, con tiempo, porque yo creo que todavía
nos queda un largo camino en cuanto a ponerlo en valor, ¿no? Y a que sea visitable, que sería el fin último quizá. Perdón, tenemos más preguntas, así que agradecemos la brevedad, por favor, disculpen. Ya, bueno, pues yo te agradezco tu intervención. Nada, simplemente preguntar por la parte tecnológica, ¿qué ideas podríais tener o qué planteamientos podríais tener para que cuando este yacimiento pueda ser visitable, qué podemos hacer para que podamos ser realmente sostenibles? Muchas gracias. Bueno, Jaime. Un poco por alusión, ¿no? Sí. Encantado, Jesús. Yo lo primero que tengo que decir es que no conozco el yacimiento y eso es, como he dicho antes, lo primero que tendría que hacer, ¿no? Para poder darte una opinión. Pero bueno, por lanzar alguna idea, pues evidentemente, y también un poco referido al alcance, ¿no? A la escala de lo que queréis hacer, entiendo que cuestiones que tienen que ver con lo que sería básicamente la incorporación un poco de lo que es el entorno, es decir, qué otras cosas se pueden hacer, es importante, ¿no? Porque precisamente las ofertas, vamos a decirlo así, para lo que es a lo mejor gente que vive un poco más lejos, tienen que ser integradas, ¿no? También está claro que las cuestiones de representación son interesantes siempre y cuando no subsisten, es decir, lo que son reconstrucciones y todo este tipo de cosas. Eso puede ser también un juego interesante porque efectivamente además de lo que es la reconstrucción y el dar una visión, vamos a decirlo así, representada, pero evidentemente mucho más asequible para el visitante de hoy en día, el visitante profano, pues yo creo que es importante, ¿no? Ayudarle un poco a entender con imágenes, con narraciones, ¿no? Es decir, también hablaba antes el anterior persona, el invitado que ha intervenido, pues evidentemente de la necesidad de la representación, de la narración. Esto también es importante y, por supuesto, ahí la representación gráfica es esencial, ¿no? Y luego yo creo que también hablabais, y creo que también cabe aquí, cuestiones que tienen que ver con esas visitas en familia o visitas que entiendo que en este entorno pues pueden ser también un público interesante, donde el público infantil también tiene su parte. Lógicamente todo esto al final tiene una componente, lógicamente, de balancear la inversión y el mantenimiento de esa inversión con los resultados. Pero, vamos, yo creo que estas tres ideas, ¿no? Es decir, lo que es hacer que evidentemente la oferta esté integrada con otras soluciones, el tema de la reconstrucción y las propuestas tecnológicas para visitas en familia, que bueno, de estas cosas también hay muchos ejemplos. Nosotros hacemos muchas visitas precisamente para este tipo de público porque al final funciona muy bien, son visitas siempre buscando un poco el juego, ¿vale? Incluso la competición, ¿no? Para que haya vamos a decirlo así, una actividad portante del aprendizaje, que en este caso es la lúdica, pero que, bueno, ayuda, vamos a decirlo así, a que haya implicación, haya participación, que es el factor principal, ¿no? Para que al final la gente salga del yacimiento con una sonrisa o con un nivel de satisfacción que haga que inviten o de alguna forma lo propaguen, ¿no? En otra gente como ellos, que a lo mejor pues van a pasar allí un buen día, ¿no? Esto así un poco sin haberlo visto. Hay una cuestión que no sé si me ve. Jaime, una cuestión que vi en la página web de GEBAN es lo de las experiencias inmersivas, que a mí me pareció muy, muy curioso. No sé si puedes explicar un poco cómo el visitante disfruta de esa realidad o goza de esa experiencia. Bueno, sí, vamos a ver, nosotros hemos iniciado varias líneas de investigación ahí, o sea, hicimos de hecho una que fue un proyecto cofinanciado con el CEDETI, precisamente para lo que sería una fórmula, como si dijéramos, fácil y cercana incluso para que los profesionales de los yacimientos o de los museos pudieran hacer ellos mismos esta labor un poco de reconstrucción 3D. Bueno, esto básicamente ha cambiado mucho desde que apareció una técnica que se llama fotogrametría y esta técnica pues ha permitido abaratar mucho los costes de modelización, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, por supuesto, también han aumentado las expectativas de los visitantes, ¿no? Esto es un poco, pues, a veces las cosas van un poco a la par y lo que consigue resolver, que hace a lo mejor 10 años parecía como el no va más, pues resulta que hoy en día se ha convertido en algo, vamos a decirlo así, simplón, ¿no?
Hemos hecho cosas también, por ejemplo, para la Alhambra, hemos hecho cosas de nivel Hollywood, como si dijéramos, donde lógicamente pues, la inversión ha sido otra. Y bueno, pues efectivamente al final la reconstrucción fotogramétrica, que también participan las dos, permite pues prácticamente tener un material tridimensional que permite luego generar una experiencia inmersiva. Esto es una experiencia inmersiva, o la realidad virtual, que también es un término un poco paralelo. Se consigue de varias maneras. Es un elemento que también se puede consumir en casa, es decir, que esto no necesariamente tiene que provocar un poco la visita, pero efectivamente es un elemento también de deseo, ¿no? De generar el deseo de ver el real o, al contrario, de conservarlo. Eso es lo que más nos interesa desde el punto de vista de nuestro proyecto, precisamente. Bueno, eso es ver dónde colocas en la cadena de, por así decirlo, de valor el elemento, ¿no? Es decir, la reconstrucción, la inmersión, hoy en día se está utilizando tanto para vender destinos como una fórmula de reclamo, como también, lógicamente, como material de catálogo y de como si dijéramos un poco de souvenir, ¿no? Es decir, oye, esto es lo que estuve haciendo y encima también lo quiero compartir con otra gente y quiero ponerle unas gafas o quiero de alguna forma dejarle que lo vea en el móvil o en la pantalla en mi casa para que luego le genera él mismo también un poco el deseo de verlo por sí mismo, ¿no? Esto es una manera un poco también de ubicar el tema de la reconstrucción y las experiencias inmersivas dentro de la cadena de generación de valor, ¿no? En este caso también de negocio, ¿no? Pero también vamos a un poco más allá en el tema del valor en cuanto a lo que sería la reconstrucción, el ver de alguna forma, el tener un complemento, ¿no? Que es como yo creo que hay que tratar esto, ¿no? Es decir, no un sustitutivo, sino un complemento a lo real, que al final evidentemente es lo que hay que promocionar y que evidentemente pues, sirve un poco para que ciertas audiencias lleven una experiencia, vamos a decirlo así, más completa, ¿no? Pero sí, nosotros en eso pues hemos hecho muchas cosas, lo digo un poco, son también en algunos casos experimentos, ¿no? Es decir, esto a veces son cosas que las hacemos también para provocar luego una reflexión, ¿no? Es decir, esto realmente tiene sentido, dónde se puede utilizar, dónde no se puede utilizar, el para qué, pero sí. Bueno, pues agradezco a Jesús que nos ha puesto este tema sobre la mesa. Quiero dar la voz a Arantzazu Urbina. Bueno, encantada de saludaros y me alegro además muchísimo de ver a antiguos profesores como alumna de esta casa, arqueóloga también, y bueno, pues trabajo en turismo de la Comunidad de Madrid, precisamente en el área de desarrollo y sostenibilidad turística con Belén Martínez, y quería hacer dos aportaciones. Bueno, pues también con esa visión un poco privilegiada de ser arqueóloga y gestora de esto del turismo, ¿no? Desde hace ya unos años. Me parece que bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena por eso que ya habéis conseguido en el Boalo, y es que al incorporar a la población local en la interpretación del patrimonio es algo de lo que ni siquiera deberíamos estar hablando, ¿no? Debería ser algo que ya estuviera asumido de una manera o normalizado absolutamente y que sin embargo y lamentablemente no es así y deberíamos estar ya en el siguiente paso, pero no es así, vosotros lo estáis consiguiendo y desde luego por eso hay que daros la enhorabuena. Y debería ser algo normalizado tanto para los recursos o los yacimientos arqueológicos que se quisieran poner en valor o no, o simplemente objeto de investigación, ¿no? Por esto lo digo. En el momento que hablamos de poner en valor o explotar, esa palabra tan fea que se usa en turismo y que tampoco nos gusta a los gestores de patrimonio cultural, ¿no? o a los arqueólogos, deberíamos tener en cuenta que la herramienta fundamental, y creo que ha quedado claro, es la planificación con objeto de alcanzar esa sostenibilidad. Y además de incorporar a esa población local, como es evidente, que debemos pensar en la incorporación de otros agentes importantes en el territorio. Y estos son los agentes económicos. De esto, bueno, pues sabe mucho precisamente, ¿no? el área del que es objeto hoy la conferencia, la zona de Adesgam, el empresariado local, las asociaciones de desarrollo local. Es decir, los agentes económicos son fundamentales en la planificación de estos proyectos, ¿no? Y bueno, esto por una parte. Y luego el segundo comentario que quería haceros ya como arqueóloga y sobre todo como turista
de arqueología, de turismo arqueológico, de arqueoturismo, es que no hay nada que genere mayor insatisfacción en una visita, desde luego desde mi punto de vista personal, que una mala interpretación, un mal guía. ¿Con esto qué quiero decir? Estamos hartos de visitar yacimientos arqueológicos y recibir unas visitas guiadas de poca calidad. De poca calidad no quiere decir un mayor número de datos históricos o de datos científicos. Se ha hablado antes. Completamente de acuerdo. Se ha mencionado el hecho de las visiones sobre esto y las diferentes interpretaciones. ¿Y cuál es el éxito y por qué ha funcionado también y funcionan también las visitas interpretadas o las visitas dramatizadas o teatralizadas, ¿no?, a las que ha hecho mención Belén, pero bueno, que no hemos inventado la pólvora, quiero decir que esto es una dinámica que está puesta en marcha en muchos lugares? En este caso en concreto de las que hemos hablado, tanto los yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid como las que están puestas ahora en marcha, Extraordinarios Desconocidos, es seguramente porque esa interpretación que se hace a partir de personas que conocen ese patrimonio y que son capaces de transmitir esa información con, y esto es un elemento fundamental, emoción. La transmisión del conocimiento a través de la transmisión de esa emoción que te vincula a ese patrimonio, a ese recurso. Y eso solo se puede hacer con iniciativas de este tipo y con personal formado para ello. Habría que darle una vuelta por eso al tipo de visita y de interpretación que se hace en muchos recursos turísticos, no solo en los arqueológicos, por supuesto. Y creo que esto es todo lo que os quería comentar. Vamos, interesantísimo lo que comentas, está claro, ¿no? No solamente el discurso, sino cómo se da a conocer, ¿no? El propio discurso es fundamental. Tenemos muchas preguntas que nos están planteando, pero creo que ya hemos llegado al límite de la... No sé si alguien quiere comentar lo que Aránzazu nos ha dicho. Yo quería recalcar un poco lo que ha dicho Aránzazu Urbina sobre la emoción. Yo antes dije una cosa que me vincula desde el punto de vista de ocuparme de aspectos de la conservación, pero sin duda el aspecto de la emoción es aquello que más liga al visitante con cualquier elemento o bien patrimonial. Eso le permite volver, recordar, recomendar el sitio, etcétera. Y esa emoción es por encima de todo lo que hay que salvaguardar. Y para contribuir a esa emoción tienen que unirse, por un lado, una buena estrategia de conservación del lugar, porque sin elemento patrimonial no va a haber emoción. El elemento virtual va a generar una emoción momentánea, pero no permanente. Evidentemente, la nueva tecnología y, por supuesto, los recursos que se puedan aportar para que esa emoción se haga patente. Y una buena estrategia va a generar esa implicación en la emoción del visitante, que es el que va a recomendar, el que va a volver y el que va a guardar en su memoria el lugar. Si os parece, podemos cerrar la mesa redonda y el debate después de estas preguntas con un minuto. Javier, perdona, un segundo. Soy José Tomás Romero, director de Innovación, Promoción y Transferencia de Conocimiento de la FUAM. Es verdad que tenemos algunas preguntas por chat, pero yo creo que, Javier, vamos a proceder efectivamente a cerrar la sesión y simplemente comentar, porque aparte de que es uno de los temas que sale por chat, de hacer hincapié en la labor de la universidad y esa capacidad de transferencia, en particular en este tema de turismo y patrimonio, ¿no? Hoy tenemos aquí a representación de la universidad, de la administración y también de empresa, y yo creo que es importante, y ahora si hacéis una reflexión final puede ser también, si queréis, uno de los temas a introducir, hacer hincapié en ese papel que puede tener la universidad. Oye, contad con la universidad, desde las administraciones, desde las empresas, para hacer ese turismo sostenible y sostenible económicamente, que es un poco las preguntas que nos están mandando por chat tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo convierto esto en un modelo de negocio y cómo consigo que ese conocimiento de la universidad me valga para poner en valor la arqueología, pero también la economía.
en patrimonio, pero también la economía. Con lo cual, disculpa, Javier, que haya entrado así tan rápido y muchísimas gracias. Yo sé que vas a despedir y vas a agradecer a todos los ponentes y yo en particular quería agradecerle también a ti, Javier, porque has organizado muy bien esta mesa y bueno, adelante todo tuyo y por favor disculpa la interrupción. No, nada, bueno, pues has puesto sobre la mesa un tema que yo creo que se ha analizado, ¿no?, en la mesa redonda. Efectivamente, me parece que nuestra visión que se puede quedar en el aula o que se puede quedar en el yacimiento debe ir a más, ¿no? Y efectivamente cómo tiene que tener una repercusión sobre la economía local que suponga un desarrollo de la propia comunidad. Y es precisamente este el objetivo que hemos querido plantear en esta mesa redonda. Está claro que, y yo creo que es una de las conclusiones que podemos obtener a partir de esta mesa redonda, como no podemos, superada esa efervescencia inicial que suele acompañar a la fase de introducción y desarrollo de los productos turísticos en cualquier mercado, y que en cierto modo el arqueoturismo a veces se vio como la panacea para evitar crisis o problemas económicos en esa denominada España vaciada. Me parece que, y también en ámbito urbano, que muchas veces también lo perdemos de vista, me parece que una de las conclusiones de esta mesa redonda es cómo la planificación y la coordinación por parte de las administraciones, la universidad y las empresas pueden llevar a crear un producto turístico de alto valor que resulte de interés para la sociedad. Y ese es nuestro principal objetivo. Como decía al inicio, ubicar o poner un sello, en este caso de la universidad, en la sociedad, pero que sea un sello que suponga una impronta, ¿no? Una concienciación entre la sociedad del trabajo que realizamos desde la universidad. Sin más, bueno, quería despedirlo agradeciendo, por supuesto, a la Fundación de la Autónoma y al Vicerrectorado de Investigación esta iniciativa. Muchas gracias. Y, por supuesto, muchas gracias a los ponentes y a todos los asistentes, claro. Bueno, pues yo, nada, pues de ese minuto, nada, agradeceros también esta oportunidad. Soy un ferviente creyente en lo que es la colaboración público-privada y sobre todo lo que es la intervención de la universidad en esa relación, en facilitar esa relación. Yo también he sido profesor universitario y a veces pues también voy y vengo de la universidad, o sea que en ese sentido totalmente de acuerdo que gracias a vamos a decir así, a esta relación se han producido algunas de las mejores soluciones que hoy en día tenemos. Y en ese sentido también otra cosa, que en cuanto a lo que hoy en día tenemos, efectivamente también quería un poco, a lo mejor de manera tardía, pero efectivamente el debate se centraba en términos del turismo de masas y el turismo sostenible. Efectivamente, el turismo siempre, de alguna forma, ¿para qué nos ha interesado, ¿no? ¿Por qué nos interesa el turismo? Bueno, yo creo que evidentemente el turismo nos interesaba porque pagaba las facturas, ¿no? O paga las facturas. Pero aquí el problema, evidentemente, es que a veces tiene pues, el precio que en muchos casos pues, se ha tenido que pagar y ha sido un precio muy alto, ¿no? Yo creo que la tecnología aquí lo que hace, o lo que debe hacer, es precisamente facilitar un poco que podamos domesticar ese turismo y convertirlo en turismo sostenible, ¿no? Eso es, yo creo que uno de los papeles que la tecnología debe y tiene, ¿no? en este momento. Gracias. Pues yo simplemente una cosa, y es que podemos utilizar el arqueoturismo para reforzar el sistema productivo local de estas comunidades. Es un elemento importante y es una posibilidad de diversificar ese tejido productivo, ¿no? Y generar en última instancia, pues lo que siempre decimos, mayores niveles de bienestar de la población que reside ahí. Y bueno, agradecerte el haberme invitado a participar en la mesa redonda, Javier, y a la Fundación, a la FUAN. Muchísimas gracias. A vosotros por participar, sin duda. Nada, yo solamente daros las gracias, que para mí volver a mis orígenes de la Universidad Autónoma es un placer siempre, y que si tenéis algún proyecto que pudiera ser interesante poner en marcha con la Administración de Turismo, pues nada, estamos encantados de escucharlos y de seguir participando.
Muchas gracias por el ofrecimiento que cogeremos. Ya te he comentado que del InnovaOne ya tenemos un principio de relación, así que... Es importantísima la conexión con la universidad, sin duda. Sí. Bueno, yo también deseo despedirme especialmente de las personas que han participado como oyentes. Muchos de ellos les conocemos, seguramente otros muchos no, y que me alegra que hayan tomado la decisión de participar, y desde la universidad, desde lo que a mí me compete como profesor de esta universidad, agradecerles mucho el interés por un tema que yo creo que tendrá que dar buenos resultados en el futuro. Y también a los ponentes que vienen de otras instituciones, pues agradecerles mucho que hayan venido también a podernos hacer partícipes de sus opiniones. A Belén me alegra muchísimo verla porque hace tiempo que no nos veíamos personalmente, y también conocer a Jaime, que no lo conocía personalmente. Un abrazo a todos. Otro para vosotros. Un abrazo. Muchas gracias para todos. Bueno, pues entonces, sin más, si os parece bien, cerramos el café de One de la innovación, arqueoturismo y territorios sostenibles. Y sin más, a todos los asistentes, si tienen alguna consulta, bueno, pues que sepan que la universidad, las administraciones y las empresas están abiertas también a propuestas para seguir trabajando en el impulso y la promoción de este tipo de turismo. Pues muchísimas gracias a los participantes y a todos los oyentes.